Mónica, gracias Julián. Muy bien, Wilson, ahí ya está quedando grabado, perfecto. Natalia, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, quiero darles un saludo muy especial a todos. Semana difícil la que hemos tenido. Yo por ahí les he mandado de pronto algunas cositas. Por ahí Stephanie también me mandó algunas cosas y tenemos que mirar la situación del país con mucha mesura, con mucha tranquilidad. No entrar en apasionamientos, porque esos apasionamientos a veces desbordados pues llevan a que la gente pierda un poquito el control de las cosas y pues la situación ha estado lastimosamente muy triste, se han visto involucradas muchas personas de las fuerzas militares en unos hechos muy tristes. Stephanie García, buenas noches, bienvenida. Entonces, y además pues de que vieron que fue una semana muy difícil por el deseo, no estuvimos pues, estuvimos sin productos para comprar en los supermercados, el problema de la gasolina, toda la situación que se vivió, muchas empresas preocupadas, más que todo las personas del sector privado, no tanto los grandes empresarios, aunque todo lo que están tratando de hacer es para darle vida a los grandes empresarios. El problema fue que muchas personas, por ejemplo en Pereira, que han luchado toda la vida por tener un negocio, se vieron perjudicadas. Independientemente de eso, por eso les digo, hay que mirar todo esto con cabeza fría. Yo, por ejemplo, desde el módulo, estuve leyendo todas las reflexiones de ustedes muy interesantes. Todavía por ahí hay algunos que falta por enviar tanto la reflexión de nuevo tiempo para la tristeza como lo de la reflexión de qué pienso del paro, cómo ve usted la situación del paro, cuál es mi posición en frente al paro. Entonces hay que mirar con cabeza fría y vuelvo y les digo, no hay que mirar con apasionamiento las cosas porque pues sabemos, o sea, para todos no es un secreto de que necesitamos cambios, falta de gobernabilidad, el presidente esta semana por fin dio el brazo a torcer, viajó a la ciudad de Cali, tuvo un encuentro en medio de esa crisis política con diferentes comités. Pero a mí me ha sorprendido muchas cosas. Kevin Castaño, buenas noches, bienvenido. A mí me han sorprendido muchas cosas y que me han tenido como muy preocupado. Y es, por ejemplo, que el presidente se reúne y ayer estuvieron en Buga y estuvieron en Cali, los del Congreso y todo eso, se reúnen es que con unos comités de paro y es que lo que no sabíamos nosotros de esos comités, quiénes son los que integran esos comités. Y esta semana me di a la tarea, no sé si alguno también se dio a la tarea de yo saber quién estaban detrás de ese comité. Y están puros líderes sindicales que también tienen, y ahí es donde yo digo una cosa, en Colombia, hoy que vamos a ver el tema de la ética y la crisis política, y de otras cositas que les voy a comentar, en Colombia estamos viviendo una crisis de valores impresionante. Y por ejemplo, este módulo se llama Colombia, crisis política de la urbanidad y la cívica. Imagínense, nosotros en este momento es cuando más necesitamos apoderarnos de una cultura ciudadana. Por ejemplo, dentro de las marchas, he visto marchas pacíficas, pero también vimos marchas muy violentas, no solamente en Pereira, sino en Cali, en Bogotá. Se detuvieron a varias personas. Pero entonces, vuelvo y les digo, esto no se puede mirar con apasionamientos, porque yo digo, vean, no nos echemos mentiras ni nos engañemos, y más yo como profesor,
como docente de este módulo y ustedes como mis estudiantes, yo los hago caer en cuenta de una cosa. Nunca, nunca que un político va a dar la vida por alguno de nosotros. Ningún político, ni de izquierda, ni de derecho, ni del centro, ni de ningún lado. Y eso ya está más que comprobado alrededor de todas las ideologías del mundo. Siempre, cualquier persona que esté en la gobernabilidad, siempre va a tener unos intereses de tipo particular. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en el país? La parte ética. Ese comportamiento extraño que han venido mostrando todos esos gobernantes nuestros, entre comillas. Gracias a Dios ya se logró pues lo primero, y yo digo que protestar, pero protestar pacíficamente es bueno. Se logró pues de que ya no va a haber reforma tributaria, aunque hoy, ¿se acuerdan que ahora 8 días les había dicho que había que desconfiar del expresidente César Gaviria? Pues hoy salió, hoy viernes, hoy salió apoyando de que Colombia, pues que él va a apoyar una reforma, que porque Colombia sí necesita una reforma tributaria. El problema es que en este momento, y yo se los conté ahora 8 días, Colombia está siendo presionado internacionalmente, pues porque Colombia en medio de la pandemia ha hecho una inversión grande y él pensó que de pronto la recuperación no iba a ser tan complicada, pero resulta que como tantos colombianos se han quedado sin trabajo, como tantas empresas han tenido que cerrar, tantas, se descuadraron de caja, se descuadró la caja del país. Y entonces, esta semana salió una dinámica muy interesante de un senador de la República que por allá estuve viendo yo donde él decía que de pronto una de las salidas que tenía el gobierno era de tratar de recuperar todos los dineros que se han robado otros políticos y que había que apretarlos y de pronto tenerlos, además de la demanda, sino que devuelvan los dineros, porque eso, con eso, oigan, ves para que se aterren, con eso cubriríamos en este momento esa reforma fiscal o tributaria que ellos estaban pidiendo. Es muy triste, porque entonces lo que ya, por ejemplo, ayer tumbaron también la reforma de la salud. Quedan dos reformas que faltan por retirar, que es la reforma pensional y esa reforma que estaban haciendo a la parte laboral. Yo creo que eso también va a salir de taco. Y vuelvo y les digo, no se dejen engañar, muchachos. Siempre detrás de eso están las grandes empresas y esas mismas grandes 4 familias que siempre han manejado el país, de lo cual hablamos ahora 8 días. Entonces, lo único que queda es mirar muy detenidamente todo lo que está pasando en ese ambiente político del país de una manera no apasionada. Miremoslo de una manera muy neutral, porque los apasionamientos a veces son malos. Ustedes vieron, por ejemplo, que hubo gente que en Cali lo perdió todo y tuvieron que tomar medidas contra esos vándalos, se armaron. Entonces, en eso no podemos caer. Imagine caer Colombia en una guerra civil, donde los buenos nos tenemos que defender de los malos. Y lo que pasa también es que de pronto hay algunos jóvenes que están errados, por ejemplo, en el tipo de comportamiento donde nosotros sabemos que el Estado tiene unos compromisos con todos sus ciudadanos, ¿cierto? Para eso nosotros pagamos los impuestos. Pero así como el Estado tiene un compromiso con nosotros, no es que todo nos lo regalen, no, sino que el Estado va invirtiendo en esa infraestructura, pero que por favor vigilen, controlen esos dineros, cómo son invertidos, porque ahí es donde están las ollas podridas y ahí es donde empieza a aparecer esos faltantes que en determinado momento para realizar las obras, para hacer eso, pues sencillamente el país no encuentra la plata. ¿Por qué? Porque políticos inescrupulosos, corruptos, se quedaron con ello. Entonces, lo que tenemos que ir abordando de una vez, vuelvo y les digo, vienen una cantidad de cosas. Es empezar, por ejemplo, ayer me gustó mucho la reunión que tuvo el presidente con los jóvenes en Bogotá, en Cali,
porque ya la había tenido en Bogotá. Los jóvenes ayer se le levantaron de la mesa, porque el Estado de pronto sale para calmar un poquito los nervios y para calmar un poquito los ánimos, donde dice de que a todos los estudiantes de universidad de estratos 1, 2 y 3 no les van a tener que pagar cero en la universidad, pero eso no es nada nuevo, eso venía desde ya desde hace 2 o 3 años, donde el ICETEX que condona los créditos y donde el ICETEX ayuda a todas esas personas que están en estratos. Es más, si dentro de la universidad yo he ido muy, muy bien dentro de los procesos académicos y lo que hace el ICETEX es condonarle la deuda. Vanessa Díaz, buenas tardes. Entonces, miren, ¿cómo funciona eso? A mí me han preguntado mucho, profe, pero es que ¿cómo funciona eso? El problema es que, miren, yo no les voy a tapar el cielo a usted con las manos, pero yo les voy a ser sinceros en algo. Uno que conoce la educación en Colombia muy de cerca, por ejemplo, yo ya se los he dicho en muchas clases, en muchos encuentros tutoriales. Yo a ustedes los admiro porque hacen un sacrificio de pagar su matrícula. Pero yo digo que a veces hay un dicho muy popular que dice que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y por ejemplo, son muchas las personas, por ejemplo, que llegan a la universidad tecnológica prácticamente pagando en un semestre 300.000, 200.000, 80.000 pesos, otros no pagando nada, es que porque son de estratos muy bajos. Y yo digo, hombre, aprovechen la oportunidad que les da. Miren, la Remington tuvimos hace 2 semestres o 3, donde ingeniería de sistemas era totalmente gratuita. Y a todo mundo, y se matriculó mucha gente. Yo les digo, llegaron 2 grupos de 30 estudiantes, y en este momento si quedan 2 o 3, no quedan más. Porque el problema es que cuando hay estratos donde la gente se compromete y como no pierden nada, pues entonces sencillamente no conoce una manera muy individualista de ver las cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, a mí me dejó muy preocupado tanta destrucción. Por ejemplo, vieron que hay, creo que son 6 o 7 estaciones de megabús que están totalmente destruidas. Y pues el vandálico que en ese momento está destruyendo, yo hace días le preguntaba a un hermano, ¿y por qué lo hicieron? Y yo, no, pues es que en ese momento uno en medio de la euforia y gritando contra el Estado, uno se da cuenta, don Carlos, de lo que hace. Y cuando yo dije, oye, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y destruyeron, acabaron con todo. Y resulta que Megabús es una empresa, no es del Estado, es una empresa particular que tiene una concesión del transporte masivo en Pereira, y usted no sabe todo lo que le cuesta a esa empresa volver a recuperar. Registro y control, buenas noches. Volver a recuperar todo lo que se destruyó. Entonces, a veces hay una dinámica, y la dinámica es ¿cuál? La dinámica es muy sencilla. Hombre, de pronto hay recursos, es que todos los recursos públicos, ¿con qué lo hacen? Con nuestros impuestos. Y si los vándalos dañan, pues nos van también, por ejemplo, yo estoy muy preocupado por una cosa. En Cali la situación va en más de 185.000 millones de pesos la destrucción. Esa plata después el alcalde de Cali, la gobernación del Valle, ¿de dónde tienen que sacar esa plata? De los impuestos de la gente. Entonces, lo que es muy berraco es que de pronto personas, yo digo que dentro de esos vándalos hay personas que de pronto no tienen una conciencia o un conocimiento acertado de lo que es. Claro, hay que protestar y es la mejor forma de conseguir cosas. Y por ejemplo, he escuchado por ahí a los políticos donde hay una preocupación muy grande, porque parece que en las próximas elecciones la gente se va a ir en blanco. La gente dice, si no aparece un líder que realmente en este momento represente realmente un cambio total en lo que es la política del país, nosotros vamos a irnos en blanco. Entonces, los gamonales, los que manejaban las urnas, los que manejaban la registraduría, los que manejaban
toda esa situación, tienen que estar muy preocupados. ¿Por qué? Porque ahora los ciudadanos de bien le hemos demostrado al Estado de que ellos no son los amos y señores del país. Este país, miren, y lo que pasó en Cali, vimos esta semana con mucha preocupación, personas, a un señor le quemaron una camioneta y le tocó lastimosamente matar a los 3 que quemaron la camioneta, porque salió con un revólver y los mató. Y entonces el problema, dicen los vándalos, ya salen las familias diciendo que es que los muchachos fueron atacados previamente. ¿Por qué fuerzas? Venga, no podemos caer. Ahora cuando veamos el tema de la ética, vamos a entonces otra vez a caer en los vicios de los grupos paramilitares y de las Autodefensas Unidas de Colombia y de toda la gente cuando la población civil se tuvo que armar contra la misma guerrilla. Miren, hay una situación muy preocupante y eso lo sabíamos cuando se firmó el acuerdo de paz. Yo, por ejemplo, Quinchía no, en Pueblo Rico, conocí a un señor, a un pelado, muy joven, creo que no tendría más de 24 años. Y él tenía una venganza, pero no contra el Estado, tenía un venganza. Y es más, les voy a contar, fue el que le pegó el tiro a la negra Karina en el ojo. La hizo arrodillar y todo, porque dice que la negra Karina y un grupo de guerrilleros de las FARC llegaron ese día a la finca, arrodillaron a su papá, a su mamá, a 2 hermanas, a un tío, y él no estaba, en ese momento había ido a traer una leña y le tocó esconderse en un aljibe, y vio cuando mataron toda su familia. Y él en este momento tiene una venganza, él dice, si el Estado no me protege, yo mismo hago venganza. Ya se lo habíamos contado al Estado. Los campesinos, hay campesinos que están haciendo venganza propia. ¿Por qué los disidentes de las FARC los están matando? No crean que los está matando el Estado, no crean que los están matando, porque es que les están cobrando por ventanilla todo lo que ellos hicieron. Hay familias, pongámonos en los zapatos de los demás. Así como ahora 8 días yo les pedí a ustedes que se colocaran en los zapatos de un propietario de un almacén. Usted se imagina aquí alguno tener un almacén, montarlo con harto sacrificio, meterse en un crédito con un banco y que vengan los vándalos y le roben todo y lo dejen así, mano cruzado, el banco le va a seguir cobrando. Y entonces el que yo lo hice porque como una represalia, pero yo, hermano, no, la represalia hágala contra el Estado, vaya, pero hermano, no contra los contrarios. Y el problema de la guerrilla fue ese, que por ejemplo mataron muchas familias en Colombia, y ahí tienen el problema, ahí tienen los enemigos, y eso es una guerra que paz habrá en Colombia, yo digo, pero permanente no, va a ser ocasional, porque hay personas que están vengando toda la... Piensen donde uno de ustedes, por ejemplo, que son buenos muchachos, pierde toda su familia, uno se descontextualiza y uno dice, ¿cómo así que mataron a mi familia? Entonces, ¿ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? El Estado no me responde por eso, entonces yo voy a buscar a los que mataron a mi familia. Entonces, miren que son cosas muy delicadas y no podemos mirar con tanto apasionamiento las cosas. ¿Por qué? Porque son errores. Entonces vamos a seguir en guerra, vamos a seguir en guerra. Ya supimos, por ejemplo, que guerrilla en Colombia, miren, esta semana les estaban explicando en un programa español a muchos dirigentes del mundo, claro, los guerrilleros han vendido en el exterior una idea de que ellos están tratando, es que luchando, dicen ellos, que para recuperar la paz en el país y que tienen que luchar contra la oligarquía. Y entonces los desmintieron y les dijeron, venga, un momentico, eso es mentira. Ustedes dicen llamarse el ejército del pueblo, pero ¿por qué secuestran a la gente del pueblo? ¿Por qué matan en los pueblos? ¿Por qué extorsionan en los pueblos? ¿Por qué hacen esto y por qué hacen lo otro? No, que es que no somos nosotros, que son otros delincuentes que se llaman bandas criminales y que a nombre nuestro hacen todo ese tipo de delitos.
el único delito que nosotros tenemos grave es el narcotráfico. Entonces, miren que es que cada quien aprovecha su momento para contar su rollo a su manera. Entonces, por eso les digo, dejemos de apasionamientos, no sigamos pecando, porque vamos a seguir pecando y entonces vamos a seguir, así no vamos a encontrar nunca paz en Colombia. A ver, aquí hay una pregunta, vamos a ver. Sí, profe. Ah, bueno, no, pensé que había alguna pregunta. Entonces, vamos a seguir en la misma pelea, en la misma situación, y entonces, ¿quién va a tener la razón? Eso sí, en este momento, la verdad política en el país ya no la tienen los políticos, la tienen nosotros, los ciudadanos de bien. Pueblo, estamos cansados. 3 reformas tributarias prácticamente en menos de 5 años. Y que no ha pasado nada. Ese día, imagínense ustedes, por ejemplo, en la canasta familiar, somos 58, oiga, somos 50 millones de colombianos. Dividamos eso por 4, que más o menos el promedio de las familias son 4 personas. Un mercado deja el 19%. Y normalmente la gente que estamos mercando nosotros, 300, 500 mil pesos mensuales, y es más donde hay más gente es mucho más plata. Y de todo eso el Estado se queda con el 19%. Y que el Estado va a venir a decir que no tienen plata para eso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que las grandes multinacionales están capando impuestos. Y cuando el Estado los aprieta, entonces dicen que van a sacar los capitales del país y que mejor se van para otro lugar. Entonces lo que tiene que ponerse el Estado es realmente, lo decía en estos días un representante de la ONU, al que le toca hacer todo el ejercicio es a la DIAN, empezar a buscar a aquellos que, por ejemplo, no están pagando impuestos. Hay muchos ricos en Colombia que no están pagando impuestos. Y ahí le estoy seguro que se llenaría ese vacío fiscal y tributario que en este momento hay, ese faltante, que se lo han robado ¿quién? Los políticos. Porque no ha sido nadie más que ellos. ¿Por qué no han quitado el 4 por mil? Ya el problema económico, esa crisis financiera que fue cuando sacaron el 4 por mil fue para ayudarle a los bancos. ¿Por qué siguieron los bancos cobrándolo? ¿Por qué las utilidades de los bancos son tan altas? Porque el Estado les ha permitido, es una alcahuetería, nuestros gobernantes han permitido eso. Entonces, muchachos, la recomendación es esa, mirar con mucho detenimiento y de una manera muy concienzuda todo lo que vaya pasando. Y por eso yo los he colocado a hacer esos análisis críticos, y hay unos análisis muy, muy verdaderos, pero también he visto unos análisis muy apasionantes, muy apasionados. De esos apasionamientos no queda nada, es más, queda un desencanto, porque en un a otro momento vamos a saber toda la verdad. Y a veces cuando ya sabe uno la verdad, entonces uno dice, ah, maldita sea, yo haber perdido el tiempo, yo marché, yo salí y salimos muchos docentes. Pero eso ya de estar todos los días y en esa misma situación, queda fui a pasar el viaducto y armados con palos, hasta les mandé un video, es que una señora vendiendo piedras a 1.000 pesos, 3 piedras por 1.000. Me causó tanta risa que es tanto el rebusque que hay que vender hasta piedras. 3 piedras por 1.000 pesos. Entonces, es muy triste porque ha llegado un momento, Sandra se ríe, ha llegado un momento en que, venga, tampoco es que caigamos en esos, Julián también se ríe, no caigamos en esos errores, es que nosotros somos gente de bien. Claro, marchemos y por ejemplo, los vándalos, gracias a Dios, por ejemplo, miren qué fue, se dieron cuenta lo que hicieron en el Cauca. Se tuvieron que ir los caucanos encima de las mingas porque las mingas estaban infiltradas.
que había llegado un bus escalera a Cali con un montón de gente que la Minga venía a colaborar en el paro. ¿Ustedes saben cuántos venían ahí realmente que eran de la Minga? Ninguno. Todos eran... es más, hasta me mandaron también un video donde decías que le alquilamos traje de indio caucano para que participe en las marchas como si fuera de las Mingas. Imagínense ustedes. Es una situación desastrosa. Lo que pasa es que en medio del conflicto hay unas fuerzas oscuras que aprovechan el momento para salir también a protestar. No con eso, y quiero que lo entiendan, no estoy justificando al Estado, porque el presidente no tiene gobernabilidad, porque nuestros representantes a la Cámara, todos, de una manera u otra, hasta unos que salen por ahí, Cepeda, una cantidad de Gustavo Bolívar, todos están metidos en eso. Eso públicamente eso se tiran y se jalan las greñas y todo, pero debajo de la mesa están haciendo acuerdos para saber cuánta plata se roban y cómo se la roban y de qué manera se la roban. Entonces, por eso les digo, es mejor, la recomendación desde Colombia Crisis Política es no caer en esos apasionamientos. Miremos con mucha detención, con ojo crítico. Para eso es esta materia, para que ustedes aprendan a analizar de una manera crítica todo el contexto de esa Colombia política, esa crisis que estamos viviendo. Entonces voy a entrar a compartir el documento de hoy. Ya se los voy a mostrar. Aquí ya salió. Y hoy vamos a trabajar hasta las 7:30 para que se vayan entonces a hacer el examen, o 7:35. Cuando hagan el examen me lo deben de mandar a carlos@juney. Yo ahora se los mando también, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, y también ahora vamos a ver aquí cuando yo se los coloca. ¿Me confirman si ya están viendo las diapositivas de hoy? Apenas la está cargando, sí, ya vi. ¿Me confirman si ya lo están viendo, por favor? Listo, bueno, muchas gracias, muy bien, les agradezco. Entonces, vámonos a ese documento. Tema 2, política y ética en el contexto de la crisis en Colombia. Entonces, la crisis política y social colombiana fue y ha sido un producto de la desinstitucionalización del Estado. El Estado perdió los papeles, lo cual generó que los conflictos no fueran regulados por instancias legales, sino por instancias particulares, ustedes ya se dieron cuenta, sino que en la escena aparecieran actores privados, como los grupos paramilitares, usando la violencia para imponerse y desconociendo la normatividad institucional. Es lo que yo les decía, no podemos caer en ese mismo vicio de lo que pasó esta semana en Cali, donde la gente, piensen un poquito en eso, donde la gente que tiene su capital privado no puede perder todo en la noche de la noche y de la nada, sencillamente con unos vándalos que uno no sabe de dónde vienen ni para dónde son. Entonces, la gente sale. Y cuando se desinstitucionalizó ese Estado, entonces como ente que impone normas legales a todos los ciudadanos de un territorio para permitir la convivencia, dejó de ser visto por miembros de la sociedad como un factor de integración social. Nosotros en este momento, ese es el problema que estamos viviendo. Nosotros estamos viendo que no tenemos gobernantes, que no hay Estado, que les falta tomar decisiones coherentes, que les falta tomar decisiones que vayan en beneficio de la comunidad, no en beneficio de los bolsillos de ellos. Entonces hay dos problemáticas. La primera, la corrupción, como ustedes saben. De hecho, el ingreso del narcotráfico en el año 1980 y su rotundo éxito como actor socioeconómico se vio favorecido por la debilidad del aparato judicial, por la fuerza que la ilegalidad y la informalidad estaban tomando en muchos sectores de la población, del sector público y privado. Porque es que quiero decirles una cosa, muchachos. La corrupción no solamente es del sector público. La mayoría de las veces la corrupción nace
en el sector privado, lo cual motivaba a que los ciudadanos empezaran a asumir prácticas ilegales. Miren, la cantidad de gente que uno se da cuenta, por ejemplo, que llegan a un cargo público, compran títulos, nunca han estado, nunca han pasado por una universidad, nunca han recibido una capacitación, nunca han estado en nada y están ocupando cargos. A mí me da una risa a veces cuando nombran esos directivos aquí en Pereira y uno hay gente que conoce y uno, Dios mío, pero cómo metieron a esa persona ahí. Entonces es una cosa bastante a veces increíble de entender, pero pasa. La ilegalidad, el narcotráfico, como lo expresó María Teresa Uribe en uno de sus textos, decía, ella es una escritora politóloga, dice, se alimentó de las viejas y nuevas deslegitimidades, de la debilidad del Estado, de los altos umbrales de la tolerancia a la violencia, del ámbito restringido de las identidades colectivas, del aparato estatal, de su fragmentación, en suma de la debilidad de la sociedad civil y del Estado. Porque tenemos que reconocer una cosa, que la sociedad civil es la que finalmente ejerce la soberanía del país a través del voto. Entonces, es que hemos elegido mal. Y entonces, ¿nosotros de qué nos quejamos si nosotros mismos fuimos los que elegimos? Por ejemplo, ahora yo he visto personas que votaron por Iván Duque muy achantadas, no hacen comentarios, después de que defendían a capa y espada a Álvaro Uribe Vélez y defendían al Centro Democrático. Es más, esta semana la cosa estuvo muy agria. Paloma Valencia, que ha sido, si se puede decir, una de las grandes protagonistas del Centro Democrático, salió prácticamente exigiéndole al presidente que él tenía que ir a Cali y darle la cara a la gente. Entonces, imagínense, yo creo que en este momento el consenso del Centro Democrático fue que perdieron validez y credibilidad ante los ojos del país por culpa del mismo presidente. A partir de la penetración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad colombiana, entonces empezó a haber un fenómeno conocido como la narcopolítica, caracterizado ¿por qué? Porque con recursos del narcotráfico se empezaron a financiar todas las campañas políticas, se compraron votos, entre otros, lo cual tiene su mayor expresión en el conocido proceso 8000 durante la presidencia de Ernesto Samper en el 94. Y él todavía, a pesar de eso, sabiendo de que hubo una investigación y los mismos narcotraficantes contaron, él como presidente, como expresidente, sigue negando de que él no llegó al poder con ayuda de los procesos de la narcopolítica. Y él salió muy mal librado, pero él lastimosamente tenemos un aparato judicial que todo lo tapa, todo lo esconde y hasta ahí llegó todo. Entre el 80 y el 90, el panorama del país durante estas décadas era de caos y conflicto. No queremos volver a vivir eso, muchachos. Pero yo creo que en este momento, y lo que les contaba sobre lo del microtráfico, está bastante delicado en el país. Ese acuerdo, por ejemplo, que acaba de hacer nuevamente con el gobierno americano para lo de la extradición, va a ver qué va a pasar. Por ejemplo, ya pidieron a todos los grandes dirigentes, al Paisa, a Santrich, a todos los guerrilleros que volvieron otra vez a las armas, los pidieron en extradición, pero ya no los están pidiendo en extradición por guerrilla, los están pidiendo en extradiciones por narcotráfico. Entonces, no solo por el narcotráfico y su penetración en la sociedad y en la clase política, con lo que esto significaba, era una corrupción en ascendencia. Esa corrupción, sino porque desde los años 60 se vivía un conflicto político armado, que era lo de las guerrillas, lo cual generaba más fenómenos de violencia y de fragmentación. La profunda crisis que vivió Colombia durante las décadas de los 80 y los 90 tuvo su repercusión más que todo en Antioquia y en el Valle del Cauca, y particularmente en Medellín, pues fue en esta ciudad donde el narcotráfico tuvo su primera aparición y fundamentación. Sin embargo, como lo advierte la politóloga María Teresa Uribe,
el hecho de que la violencia haya sido más aguda y dramática en la región no quiere decir que sea patrimonio único de los antioqueños, como muchas lecturas lo han propuesto. Miren que todo el mundo hablaba en su momento que la capital del narcotráfico era Medellín, y resulta que el narcotráfico pues cogió las grandes capitales. Es más, hay un texto que yo ya les había recomendado en otros módulos que tuvimos, que era Balas por encargo, para que ustedes sepan realmente dónde nació el narcotráfico. El narcotráfico nació en la ciudad de Pereira, aquí en nuestra ciudad. Pablo Escobar todavía no estaba, y por ejemplo los primeros narcotraficantes que no eran de pronto con coca sino con marihuana fueron donde hay hoy en día dos centros comerciales, y esas dos personas pues en su momento lograron legalizar todos sus capitales. Pero los invito a que compren ese libro está por ahí, es muy interesante. Los grandes sicarios del país eran de la Virginia, y por ejemplo Pablo Escobar los admiraba mucho, porque imaginen lo curioso, Pablo Escobar decía que eran muy buenos empleados y que muy honestos, sabiendo que eran delincuentes, porque eso del sicariato fue otro de los temas más impactantes que vivió el país. Y si no, por el contrario, contiene los mismos rasgos y manifestaciones que afectan a la totalidad del país. Entonces, sepan que no solamente fue el cartel de Medellín, fue el cartel de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela, fue el cartel de Rodrigo González, Rodrigo Cacha en Bogotá. El problema de las esmeraldas en Musos tuvo también su tema, donde se revolvían el problema del narcotráfico y el de las esmeraldas. Entonces son fenómenos que dentro del país han estado, y nosotros no podemos pues taparlos ni decir que no, en su momento tuvieron y afectaron mucho todo la parte, el clima de seguridad de nuestro país. Y por eso, por ejemplo, ese documento que ustedes veían, donde los colombianos no son bien vistos, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, es desgraciadamente también los medios de comunicación han influido mucho eso, en esa mala imagen que tiene el país. Entonces, este fenómeno no es algo que se explique por sí solo, sino que existen condiciones previas que le permiten penetrar el tejido social de la ciudad de Medellín y del país. Particularmente la crisis de los años 80 y 90 está relacionada ¿con qué? Con la urbanización e industrialización. Los procesos de urbanización e industrialización de la ciudad, lo cual cambiaba todo el modelo decimonónico con el cual se había configurado la cohesión de los ciudadanos, la familia, la iglesia, el trabajo, la honradez, por un modelo industrial más monopólico e inaccesible al ciudadano. Entonces allí empezó el cuento del que ustedes ya saben. Mucha gente encontró en el narcotráfico la forma de no trabajar. No, es que a mí me pagan por matar a otra persona, a mí me pagan por... Ese fue conocido como la forma fácil de hacer dinero. Y eso dejó grandes rasgos dentro de la sociedad colombiana. Y ese es uno de los problemas más grandes que todavía seguimos viviendo. Y más, por ejemplo, con muchas personas jóvenes que no quieren estudiar, que creen que la situación es que el Estado tiene que darles todo, y están muy equivocados. Porque también muchos de ustedes, por ejemplo, lo contaban. Yo sé que la lucha es nuestra y nosotros tenemos que salir adelante y tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos. Pero, por ejemplo, que usted quiera marchar y salir y destruir y que el Estado le devuelva con creces y le pongan una medalla y lo nombren príncipe por haber hecho de cualquier manifestación, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. A mí me dolió mucho esta semana la muerte de Lucas, mucho. Pero, por ejemplo, después me puse a mirar con cabeza fría y no sabía, aunque después dijeron que todo era un montaje, pero no, porque en unos videos él sale: mamá, ¿se da cuenta cómo tengo la ciudad arrodillada a mis pies? ¿Por qué tenía que decir eso?
Y Lucas, por ejemplo, bailaba, pero él bailaba y, por ejemplo, hoy nada más me decía que en un momento fue amenazado por una turba donde estaba también Lucas y donde le decían, es que usted no puede pasar y no, pero miren, es que yo tengo que ir a cumplir un turno en urgencias, hay personas que me necesitan como médico. Ah, no, que vaya otro, pero usted por acá no pasa. Y no lo dejaron pasar. Entonces, uno puede utilizar un revólver para no dejar pasar, pero también la violencia se ve reflejada. Miren, el poder de la violencia, lo más grande está reflejada. Yo digo, los medios de comunicación pueden prender una revolución. ¿Por qué? Porque una comunicación mal dada, una ofensa mal dada puede originar más ofensa que cualquier revólver o que cualquier arma. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Y por ejemplo dicen que él muchas veces paró ambulancias y paró muchas personas, por ejemplo, que necesitaban llegar a urgencias rápidamente y no dejaban pasar las ambulancias. Muchas personas, usted se imagina esas familias que perdieron a sus seres queridos por culpa de esas marchas, ¿qué pueden estar pensando en este momento? De los revoltosos. Imagínense. Entonces, es una situación bastante lamentable porque la gente llega al momento en que, vuelvo y les digo, eso la parte social es muy compleja y por eso yo les digo que la situación no se puede mirar de esa manera tan apasionada. El paramilitarismo y la fuerza pública de manera simultánea, entonces surgió en Antioquia y en Medellín, lo mismo que en otros departamentos y ciudades, ese paramilitarismo. Ejércitos que cumplían la defensa del negocio del narcotráfico y posteriormente ejercían el control social, la lucha antisubversiva y a la persecución de maestros, intelectuales, líderes sindicales, militantes de izquierda y defensores de derechos humanos. Muchos de estos crímenes se cometieron con la complicidad y la participación de la fuerza pública. Ya saben lo de los falsos positivos, que desde aquellos años mantuvo una alianza con la delincuencia organizada y los grupos paramilitares. Ahí se han dado cuenta que en la JEP muchos de los militares están pidiendo perdón, pero yo no sé cómo ir a hacer el cuento de la reparación con esas familias que perdieron esos seres queridos y que ahora pues están contando de una manera como, yo digo, como muy folclórica, dándole a conocer al mundo de que sí, que eso, efectivamente esos falsos positivos existieron, pero que eran coordinados desde la misma Casa de Nariño. Entonces, imagínense ustedes, qué tema tan tremendo de duro. Entonces, lo que allí se evidenció fue una ruptura de la ética colectiva e individual. Miren ustedes qué grave es. Afectada, ¿por qué? Por los nuevos patrones del éxito personal y la realización colectiva basada en el dinero, la acumulación y el consumo, los cuales eran ofrecidos por sectores de la sociedad ligados a actividades ilícitas, no a actividades buenas. Los que de pronto hemos sido empresarios y en algún momento hemos tenido pequeños negocios, muchos de ustedes han logrado llegar donde han llegado. Yo me quedo aterrado a veces, estudiantes de la universidad, que no solamente trabajan, sino que tienen esas maravillosas ideas de emprendimiento, donde a veces, don Carlos, estoy vendiendo tal cosa, don Carlos, vendo, hasta dentro de la misma universidad, cuando hemos tenido las clases presenciales, algunas niñas van con sus ventas, y recuerdo que yo les decía, mucho cuidado, porque como la cafetería paga un arrendamiento, don Carlos, pero yo le vendo a los compañeros de grupo, y de pronto en algún momento eso pues estaba mal visto. Pero a mí me daba mucho pesar, ¿por qué? Porque son personas de un emprendimiento, de una echadez para adelante, que son unas berracas. Entonces yo digo, mientras nosotros ganamos la plata de una manera sencilla, otro viene y sencilla, es que a Julano le está yendo muy bien, lo voy a extorsionar. Entonces, qué tristeza. Y el problema es uno no tener el apoyo y el respaldo del Estado para uno defenderse. Miren lo que ha pasado. Muchos emprendedores colombianos en defensa propia
han matado a un ladrón y se han gastado un montón de plata. Yo conozco una persona en Pereira que una vez llegaron a atracarlo y mató a los 3 delincuentes. Y después resultó que entre los 3 delincuentes, una de las familias demandó que porque ese muchacho no tenía antecedentes penales y que era un gran muchacho. Y les cuento, a él le tocó transarse y hacer un acuerdo conciliar con esa familia, porque si no, él se iba a ir para la cárcel. Entonces son cosas que uno, como que en la dinámica de este país, uno no encuentra sentido. Porque por ahí hay algunos muchachos que me dicen, ¿no? Uno por ahí me colocó en la reflexión, es que a veces no entendemos si el Estado está de parte de la delincuencia o está de parte de la ciudadanía, y debería estar de parte de la ciudadanía, porque entonces llega un momento en que nos encontramos como si estuviéramos totalmente desprotegidos. La delincuencia que esto trajo se vio materializada en grupos de secuestro, en el tráfico de drogas, en las bandas delincuenciales dedicadas al hurto, al sicariato, entre otros. Eso fue una cosa, yo les digo, a ustedes pues a muchos no les tocó porque son más o menos de por allá del 85 y del 90 y del 90, pero fue un momento donde nosotros, y son más del 90, 92, 93, del 95, pero fue una época donde era tenaz. La ciudadanía colombiana había perdido prácticamente toda la seguridad en el Estado. Entonces, en este ambiente de guerra, Medellín sufrió una oleada de violencia, y no solamente Medellín, todo el Estado. Yo recuerdo cuando volaron esas droguerías aquí en Pereira, ahí donde están todavía, aunque la rebaja de ahí, la que estaba en la esquina de la 18 la quitaron, eso lo volaron. Pablo Escobar, y volaron la del Lago también, recuerdo, en una madrugada. Y era una guerra que la llevaron en todo el país cuando volaron el avión de Avianca. Entonces fue una situación a toda hora, y luego el DAS cuando volaron todo ese DAS en Bogotá. Entonces, todo el país vive una oleada de violencia, generando una profunda crisis política con altos índices de víctimas. Esta violencia fue desatada por la decisión de Belisario Betancur de extraditar a los narcotraficantes. Ellos hasta escogieron una frase que decían que preferimos una tumba en Colombia y no una prisión en Estados Unidos, con lo cual mostraron la debilidad del Estado y, como dijo Pecado en el 97, que es otro politólogo, lograron lo que las guerrillas no habían podido hacer: hicieron tambalear las instituciones del Estado. Es más, Pablo Escobar le ofreció en ese entonces al presidente pagar la deuda externa del país, imaginen ustedes. Gracias a Dios no caímos en ese juego, porque era como si hubiéramos vendido la conciencia al narcotráfico. Pero a su vez mostró el gran poder adquirido por todos los narcotraficantes, que para el momento habían logrado penetrar todos los sectores de la sociedad y de las instituciones. En este sentido, la crisis de finales de los 80 no solamente tuvo que ver con el hundimiento institucional propiciado por el narcotráfico, sino también por un peso enorme, por la corrupción, la cual hasta el día de hoy, oiga, hasta el día de hoy, después de casi 40 años, sigue carcomiendo las instituciones del país. Entonces, vamos a dejar hasta ahí porque ya son las 7:28. Entonces, miren, cuando yo muestro este panorama para que dentro de 8 días hablemos de constitucionalismo y democracia, voy a dejar de compartir. Ha sido una situación muy, muy lamentable. Vamos a ver quién me escribió aquí. Sandra López, sí, total, yo soy profe de una de esas personas, me da esta pena. Vea pues. Entonces, no, y pena no le debería dar porque es su trabajo. ¿Por qué? Porque en Colombia, con esa economía informal, nos tocó, pero más importante es uno decir que se gana la plata honradamente. Vuelvo y le digo, en la universidad hay cantidad de muchachos. Don Carlos, yo vendo Gorogolfi, yo vendo pulseras, yo vendo esto. Don Carlos, necesita celular. A mí me parece maravilloso. Mientras uno no le quite un peso y no le robe a los demás, vale huevo. Don Carlos, si necesita una bicicleta, yo vendo bicicletas. Entonces, es maravilloso, pero es que no le está uno robando a nadie. Y ese es
la mayoría de la gente en Colombia es gente buena. Vuelvo y le digo, lastimosamente, hemos caído en unos vicios, no solamente de la vida fácil de algunos políticos, no de algunos, no, de la mayoría. Porque ahora, como les decía ahora 8 días, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, están haciendo grandes esfuerzos por tratar de controlar todo eso, porque ya se dieron cuenta. Es más, la ONU acabó de decirle al presidente que se dedicara a gobernar y que pusiera más cuidado. El problema del país es esa corrupción. Y el presidente, pues, como siempre, quedó callado porque él no hace, sino el que calla otorga. Pues el que va a decir a eso, ¿no? Es verdad. Pero la situación es una situación, vuelvo y les digo, tenemos que todos tratar de dejarnos de apasionamientos y ir muy, muy despacio. No, profe, de votar por Duque. Ah, bueno, Sandra, eso está bien. Pero fue que muchos colombianos se equivocaron. Yo, por ejemplo, había votado por Fajardo, y cómo es que Fajardo, Dios mío, en su momento se une con el otro candidato que había, yo creo que fue con Petro, y Petro dice ahora que tiene 11 millones de votos. No, eso es falso. Entonces, tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque para las próximas elecciones tenemos que pensar muy en serio toda la situación que se viene. Bueno, entonces son las 7:31. ¿Están listos para el examen? Yo les voy a mostrar el examen aquí, se los voy a compartir. Son 3 preguntas abiertas, ahí no hay que copiar nada, sino su posición. Entonces se las voy a compartir. Si quiere le toman una fotico. Y las 3 preguntas son las siguientes. Entonces tienen hasta las 9 de la noche, 9:30 de la noche para que me manden. Entonces, primer parcial, Colombia, crisis política. Primera pregunta. En su concepto, la problemática principal de lo vivido con el paro en el país es ¿cuál? ¿Cuál es la principal problemática? A concepto personal. Explique brevemente su respuesta. Segundo, los hechos vandálicos que se han presentado tanto por parte de las autoridades y de los vándalos infiltrados, ¿se deben penalizar o no? ¿Por qué? Explique su respuesta. ¿Qué piensa de eso? Porque eso está muy dividido. Unos están diciendo que no, otros que sí, que es que vea, que es que se les fue la mano. Después vamos a hablar de todos esos problemas que tiene, por ejemplo, la fuerza pública en Colombia. Ustedes saben que la mayoría de ellos cuando terminan siempre tienen si se puede decir así, como un delirio de grandeza. Y el problema es que no solamente en Colombia, recuerden en Estados Unidos cuando ese policía mató a ese negro, que lo cogió y lo apretó con su rodilla y lo mató, se dio cuenta todos los estragos que hubo, todas las protestas que hicieron y a ese policía lo acaban de condenar a 40 años de prisión. El problema del abogado en Bogotá, también los acaban de condenar a los 2 policías de acá en Colombia a 23 años de prisión. Entonces, miren ustedes que, entonces cada uno mire ahí desde su punto de vista. Y tercero, en su concepto, cuando se ataca la propiedad privada y se presentan los disturbios donde comerciantes ajenos al paro han perdido todo su capital y buscaron la forma de agredir y recuperar algo de lo perdido, ¿eso es bueno o es malo para la seguridad del país? Explique su respuesta, o sea, su posición. Ahí están las 3 preguntas. Entonces, miren que son preguntas muy personales. Me las deben de enviar a mi correo carlos@funé para yo sacar junto con los trabajos que me han enviado, yo enviarle, sacar la nota. Entonces ya les voy a tomar aquí la fotico de esto para enviárselas. Aquí también está. Permítanme un momentico para que cada uno lo tenga. Y ahí se fue, ahí ya al grupo. Entonces voy a dejarlo de compartir porque ya se los mandé al grupo.
¿Hay alguna pregunta en relación al examen? A ver, aquí hay preguntas. Vamos a ver qué pregunta hay. Profe, ¿ese cuestionario no está en la plataforma? No, 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 no. No lo subo a la plataforma, ¿por qué? Porque es que a veces la plataforma colapsa y a veces no les deja subir nada. Profe, ¿se puede realizar en grupitos? No, Johan. Individual. Individual. Yo quiero que lo hagan de manera individual. Entonces, a ver, por aquí me está llamando Angie Vanessa. Angie Vanessa, estoy en clase en este momento. Ya la vuelvo a marcar. Entonces, muchachos, se pueden ir desconectando. Cada uno se van a hacer su examen y yo desde el grupo de WhatsApp pues estaré informándoles de cualquiera, pues si tienen alguna pregunta, algo, está muy claro. Y son 3 preguntas de respuesta libre. Me lo envían y ya para yo poder subir las notas de este primer parcial, más los trabajitos, lo que me mandaron. Entonces, listo. ¿Hay alguna pregunta? Les deseo a todos una feliz noche y los estaré acompañando por el grupo de WhatsApp y me lo envían de manera individual al grupo, al correo mío. Listo. Preguntas, a ver, aquí hay una pregunta. Ah, Caterine me dice feliz noche. Listo, Caterine, un abrazo. Wilson también, una feliz noche. Angie también, Natalia Grajales también, Claudia Campuzano, feliz noche. Un abrazo. Y entonces se pueden ir retirando. No hay ningún problema. Alejandro, Jefferson Ramos, listo. Alejandra Ramírez. Hasta las 9 de la noche, Alejandra, tienen tiempo. Claudia Campuzano, hasta las 9 de la noche. Listo. Un abrazo, se pueden ir, Caterine, chao, un abrazo, Jefferson Chagama, Alejandra Ramírez, listo, Sandra López, feliz noche, hasta luego, un abrazo, que les vaya bien, chao, chao, Laurita, chao, Moni, me alegra mucho saludarla, Jennifer, Andrea y Laura, Laura Ximena, un abrazo, que les, feliz noche. Y voy a ir entonces deteniendo ya la grabación.